El reinado de los Austrias en el siglo XVI. En el año 1504 muere mi madre, y yo, Juana, junto con mi esposo Felipe, reinaremos en Castilla, mientras mi padre seguirá reinando en la corona de Aragón. Pero ¿qué pasa? En 1506 muere mi marido, y a mi padre siempre le había gustado el reino de Castilla, con lo cual hará que me declaren loca y me encierren en la torre de Tordesillas, reinando mi padre en mi nombre, hasta el año 1516, en el año en que muere, y lo sustituirá mi hijo, Carlos I. Carlos I llega a Castilla y recibe la corona de Castilla de manos del cardenal Cisneros. Ya le gustaría a los franceses y su cardenal Richelieu haber tenido tanto poder como tuvo Cisneros. Pero llega con un problema, y es que no sabe castellano, y además coloca a sus amigotes flamencos en los altos cargos de responsabilidad. El más importante, Adriano de Utrecht, que llegará incluso a ser papa. Bien, nada más llegar a Castilla, le dan una ayuda económica, un subsidio, y promete no pedir ninguno más, hasta pasados bastantes años. Pero ¿qué pasa? Que muere su abuelo, Maximiliano de Austria, que era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Y claro, le deja la posibilidad de ser elegido emperador. ¿Qué pasa? Que para ser elegido emperador tenía que sobornar a los príncipes electores. Y ni corto ni perezoso decide pedir otro subsidio a las Cortes de Castilla. La Corte de Castilla se lo conceden a regañadientes y partirá hacia Alemania para ser nombrado emperador. Mientras Carlos I está fuera de la península ibérica, habrá dos problemas. Por una parte estarán las comunidades castellanas. Las ciudades de Castilla se rebelarán contra Carlos I y pedirán al rey que preste mayor atención a los problemas del reino. Es más, incluso pedirán ayuda a la reina Juana. No olvidéis que Carlos I es simplemente un regente. Esta sublevación fracasará y en 1521 los comuneros serán derrotados en la batalla de Villalar. Pero a la vez hay el problema de las Germanías. Las Germanías es un movimiento que se da entre 1519 y 1521 en Valencia y en Mallorca. Y es la sublevación de las clases bajas que dicen, ya que pagamos muchos impuestos, queremos más poder político. También, al igual que las comunidades castellanas, son sofocadas violentamente. Fuera de la península ibérica, Carlos I tendrá numerosos problemas. El primero de ellos será la guerra contra los protestantes. En 1517, Lutero hace la reforma protestante y esto el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, el defensor de la cristiandad, no puede consentirlo. Y intenta que Lutero se retracte mediante una serie de dietas. La dieta de Worms, la dieta de Spira, la dieta de los Habsburgo. Y que el Papa convoque un concilio para unificar los criterios de la Iglesia. Pero como veremos, el Papa y Carlos I no se llevaban demasiado bien. Y tardará mucho en convocarlo. Por ello, los protestantes se unirán, formarán la Liga Esmalcalda, que será derrotada en 1547 por las tropas de Carlos I en la batalla de Mühlberg. Pero esta batalla no conseguirá imponer el cristianismo, y al final, en 1555, se firma la paz de los Habsburgo, por la cual Carlos I acepta que el príncipe elija la religión de sus súbditos. Otro de los grandes problemas será con Francia, por el dominio del milanesado, la Borgoña, Flandes. En 1525, en la batalla de Pavía, el rey de Francia, Francisco I, es derrotado, hecho prisionero, obligado a jurar de que no volverá a inmiscuirse en los asuntos de la monarquía de Carlos I, pero Francisco I ignora este juramento que ha hecho y rápidamente intenta volver a sublevarse contra Carlos I. Se sublevará contra Carlos I con ayuda del Papa y esto finalizará en 1527 con el saqueo de Roma por parte de las tropas de Carlos I y obligando al Papa a romper esta alianza con Francia. El último problema que tendrá será el problema contra los turcos. Recordad, en 1452 había caído Constantinopla, los turcos dominan el Mediterráneo oriental y extienden la piratería, afectando muchísimo al comercio. Y por ello, el Papa pedirá ayuda a Carlos I, intentará frenar esta piratería. ¿Cómo? Pues conquistando Túnez, aunque fracasa en la conquista de Argelia, después de que haber hecho escala en las Baleares, y tendrá que defender a Viena del asedio de los turcos. Con defensa que conseguirá hacer con éxito y sí que conseguirá bloquear a los turcos en el Mediterráneo oriental. En 1556 sube al poder Felipe II, hijo de Carlos I. Es un rey muy personalista, toma todas las decisiones él mismo y
lo que sí que hará es ser un gran defensor del catolicismo, aún más que su padre, cerrará España a la entrada de nuevas ideas y combatirá totalmente contra la herejía. Fijaros si llegará a combatir contra la herejía, que prohibirá la importación de libros, estudiar al extranjero, creará un índice de libros prohibidos, es decir, aquellos libros que no pueden ser leídos ni poseídos por los buenos cristianos, y prohibirá a los moriscos el uso de su lengua, su forma de vestir, lo que provocará la revuelta de las Alpujarras en 1568, que será sofocada por Juan de Austria en el año 1570. Otro de los problemas internos que tendrá Felipe II será el caso de Antonio Pérez. Hay un complot en la corte, un complot contra Felipe II, y lo encabezará Antonio Pérez, un noble aragonés que una vez que es descubierto corre a ponerse bajo la protección del Justicia Mayor de Aragón, Juan de Lanuza. Bien, una vez que está allí, Felipe II le dice, que soy el rey, devuélveme a Antonio Pérez que lo quiero juzgar. Juan de Lanuza, en su cargo de Justicia Mayor, se niega a entregarlo. Felipe II no puede romper la legislación vigente, así que decide utilizar el tribunal que controla, el Tribunal de la Santa Inquisición, y lo acusa de hereje, con lo cual Juan de Lanuza será detenido y acusado de herejía, condenándolo a muerte, quedando después de ello el puesto de Justicia Mayor totalmente vacante. La política exterior de Felipe II será bastante ambiciosa. Por un lado, tenemos el ataque contra Francia, derrotando al ejército francés en la batalla de San Quintín en 1557 y obligándoles a firmar la paz de Cateau-Cambrésis, dentro de esas hostilidades que ya había mantenido su padre Carlos I con Francia. Y además habrá otro problema, y es que en Francia se desarrolla el movimiento hugonote, un movimiento protestante, que será atacado por Felipe II. Este movimiento medio fracasará cuando en 1593 Enrique de Borbón, Enrique V, se convertirá al catolicismo para poder ser rey de Francia, con esa célebre frase de París bien vale una misa. Inglaterra será otro de los grandes problemas que haya. Felipe II estaba casado con María, reina de Inglaterra, pero muere sin descendencia, y Isabel, protestante, no quiere casarse con Felipe II y nos hace la puñeta en el Atlántico atacando a nuestros barcos. Con lo cual Felipe II decide enviar la Gran Armada en 1588 contra Inglaterra. Gran Armada que es un poco fracaso de organización, sí que los barcos ingleses eran más navegables, más rápidos, más para atacar a distancia, no se acercaban demasiado a nosotros. Y ello, junto con el mal tiempo, consiguió que Felipe II no pudiera invadir Inglaterra. Ojo, hay que pensar que también que Felipe II le falló parte de la estrategia, porque había intentado fichar ahí, pagando la cláusula de rescisión, a Hopkins, que era el corsario que estaba modernizando la flota inglesa. Seguramente otro gallo habría cantado, ¿o no? Bien, después de esta derrota, la Armada Invencible de Inglaterra en 1589 manda toda su flota a atacar los territorios de Felipe II y perderá muchísimos más barcos que no los que perdió la Armada Invencible. Los turcos seguirán haciendo las suyas en el Mediterráneo y Felipe II, junto con el Papa y Venecia, formarán la Liga Santa, una armada para atacar a los turcos, a los cuales derrotarán en 1571 en la batalla de Lepanto. ¿Vale? Ahí, después de la batalla de Lepanto, ya sabemos que Cervantes se queda medio manco y es hecho prisionero y rescatado por los frailes mercedarios. Los Países Bajos vuelven a ser otra fuente de problemas. En 1566 se subleva Flandes con el apoyo de Francia e Inglaterra. Sería raro que no nos intentaran hacer la puñeta. Y Felipe II envía al duque de Alba, a Requesens, a Juan de Austria, a Alejandro Farnesio, para intentar poner orden. Pero únicamente conseguirá que en 1579 los Países Bajos católicos acepten la obediencia a Felipe II. Por ello, Felipe II designa a su hija Isabel de Claro-Eugenia como gobernadora de la zona norte, con derecho a herencia. ¿Qué significa esto de derecho a herencia? Que Isabel de Claro-Eugenia tenía un hijo, este hijo sería rey de los Países Bajos del norte. Pero como no tuvo ningún hijo, los Países Bajos se reincorporaron a la monarquía hispánica. Y finalmente, en 1580 también tenemos que Portugal se incorpora al imperio de Felipe II, debido a que Felipe II es por descendencia
uno de los sucesores a la corona. No el más directo, pero sí el que tenía el ejército más grande. En el siglo XVI las finanzas estarán prácticamente en manos de banqueros extranjeros, ya que aunque llegaba mucho oro y plata de América y se cobraban importantes impuestos al comercio americano, el problema es que se necesitaba el dinero por adelantado. ¿Qué hacía la monarquía hispánica? Pues como dentro de la península no había grandes banqueros, pues no se ha desarrollado una gran industria. Pensar que Castilla se dedicaba a la exportación de lana y a la agricultura, sobre todo cerealícola. Y el comercio de la zona mediterránea está bastante paralizado por el problema turco. Y porque todo el comercio iba hacia América, tendrá que pedir dinero prestado a banqueros italianos y banqueros alemanes. Claro, este dinero había que devolverlo con todo el oro que iba llegando de América. ¿Qué pasa? Que si en algún momento no llegaba la flota cuando tenía que llegar, porque hubiera mal tiempo, porque se retrasara, etcétera, los intereses aumentaban. Llegará a aumentar tanto los intereses en algún momento que Felipe II incluso tendrá que declarar dos bancarrotas del Estado, es decir, no podrá hacer frente a los acreedores. Ojo, no hay que hacer caso a los ingleses. Prácticamente nunca consiguieron paralizar la flota de las Indias. La flota de las Indias lo que lo paralizó fue el mal tiempo.